bienvenidos a nuestra segunda temporada de Más Allá del Domingo. Hoy con una edición especial, ya que vamos a hablar acerca de familias y no familias perfectas, sino familias reales. Mi nombre es Carol Varela y también quiero presentarles a los invitados que vamos a tener el día de hoy. Y qué mejor para hablar de familias que mi hermano, ¿verdad? Somos hermanos, así es que se nos va a dar muy bien este tema. Charlie Varela, bienvenido. Hola Carol y hola a todos los que están viendo esta segunda temporada. Estoy muy emocionado de estar con ustedes. Es una gran experiencia lo que nos está pasando en Iglesia Ríos y hacer este tipo de proyectos me emociona muchísimo. Y este tema en particular es algo que me toca mucho el corazón, así que estamos dispuestos a pasar un bonito rato, un bonito tiempo acá. Tenemos preguntas muy interesantes o temas muy interesantes que hablar. Gracias Carol, y gracias a todos los que están conectados viendo este podcast. Y también tengo por este otro lado a Linda, mi cuñada también, Linda Alcerro. ¿Cómo estás, Linda? Bienvenida. Bien, gracias. Estamos alegres de estar aquí y ya habíamos hecho podcast antes con Carlos, creo que la temporada anterior, pero este es diferente, así yo que hice muy uno, atentos. este es mi segundo. Yo hice 2, así que este es mi tercero. Bueno, bienvenidos. Estamos felices de estar acá. Esperamos poder compartir un buen tiempo y tocar esos temas que a veces son difíciles, que a veces son sensibles, pero son temas reales que vivimos a diario en nuestras familias. Y hoy precisamente en este episodio queremos hablar de un tema muy profundo y muy importante, creo yo, que se llama el equipaje de mi vida. Me encanta el tema y lo asocio con esas maletas que armamos cada vez que vamos a salir de viaje. Nadie quiere llevar cosas innecesarias. En muchas ocasiones, más que todo las mamás, llevamos muchas cosas al viaje porque no queremos que nada nos falte para nuestros niños, por si acaso llueve, por si acaso hace frío. Pero resulta que la mayoría de veces eran cosas innecesarias que no debían estar ahí. Y creo que en nuestra vida es algo que debemos evaluar. ¿Qué estamos cargando que no es necesario? ¿Qué debimos dejar hace mucho tiempo atrás? ¿Y cuáles son esas cosas que sí deben estar en nuestro equipaje todos los días? Uh-huh. Me encanta la analogía, perdón que te interrumpa, me encanta la analogía de la maleta, porque sin duda nuestra vida es un viaje. Uh-huh. Esto es un viaje desde que nacemos, en cada etapa de nuestra vida, esto es un viaje y no hay forma de que nos detengamos. Algunos piensan que ya se casaron y cuando se casaron ya llegaron, pero en realidad apenas están comenzando otra etapa del viaje. Tenemos hijos y comienza otra etapa del viaje. Total. Llegan adolescentes y es otra etapa del viaje y así sucesivamente. Me gustaría comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Creen ustedes que sea posible que las heridas de nuestra infancia sigan influenciando o gobernándonos en nuestra forma de reaccionar, de resolver conflictos, a pesar de que quizás sean cosas que creemos que ya superamos? Porque muchos creímos haber superado estas cosas, pero nos damos cuenta a cierta edad o altura de nuestra vida que siguen ahí y que de algún modo están influenciando la forma en la que actuamos, en la que reaccionamos. ¿Es posible? Supongo que porque me miras a mí, debo de contestar así yo es. primero. Sí, así es. Bueno, es para vos. Ok. Entendiste todo. Necesitamos, creo que, entender una cosa. Todos reaccionamos. Sí. Todo el mundo reacciona. Bien o mal, Uh-huh. Habría que ver. Yo creo que todos reaccionamos en algunas cosas bien, pero el punto de evaluación tiene que llevarnos en dónde reaccionamos mal. Deberíamos de evaluarnos en qué áreas de nuestra vida no estamos reaccionando bien. Y hay una realidad, que en cada cosa que no estamos reaccionando bien, uh-huh, seguramente, eso está influenciado o proviene de una raíz de las heridas de la infancia. Normalmente nos escudamos como así soy yo, uh-huh, así me criaron, este es mi temperamento, algunos dicen así es mi carácter, pero en realidad que nuestra forma de reaccionar ante algunas cosas tiene mucho que ver con las heridas de nuestra infancia. Esto en primer lugar, todos reaccionamos bien o mal, y cuando reaccionamos mal debemos de entender que proviene de nuestra infancia. 2, yo creería que todos, absolutamente todos, tenemos heridas de nuestra infancia. Uh-huh. Todos. Yo creo que ni en la mejor familia, ni en la familia más ejemplar, alguien puede decir que está exento, uh-huh, de las heridas de la infancia.
todos. No hay ningún padre, por muy bien intencionado que no sea capaz de herir a sus hijos. No hay ninguna madre que con todo el amor del mundo que tenga, no haya sido capaz de herir a sus hijos, porque es nuestra humanidad, es una humanidad rota y todos, a pesar de las buenas intenciones, herimos. Así que sí, yo creo que todos somos gobernados por reacciones que vienen de heridas de la infancia, me parece. En el caso de ustedes, como vos decías, toda familia, aunque parezca imperfecta, en el caso de, aquí voy yo metiendo mis preguntas, ¿verdad? Sí identifican ustedes que de repente hubieron cuestiones familiares que trajeron heridas que se costó sanar tal vez, ¿verdad? O se están luchando. Totalmente. Creo que sí las hay. Sí. Quiero hacer un paréntesis porque probablemente pues mis papás lleguen a ver esto. Sí, Pastor Carlos, escuche esto, por favor. Y obviamente pues no quiero echarlo de cabeza, pero entendería, y como les decía antes, que no hay ningún papá por bien intencionado que no pueda herir a sus hijos. Y antes de hablar de mi infancia, podría hablar de mi etapa como papá. Creo que siempre he intentado hasta este momento ser el mejor papá del mundo para mis dos hijos, pero me doy cuenta de las veces que los herí, que los dañé. Y sé que ellos probablemente vayan a ver este podcast también y podrán decir, sí, me acuerdo de aquella vez que me lanzaste la guitarra, diría Fernando. Él recuerda esa historia. O que le grité, diría Isabel. Entonces, cuando me pongo en esos zapatos de papá y ver mis intenciones, no puedo juzgar las intenciones de mis papás. Exacto. Pero sin duda sí. Yo tengo rasgos de mi infancia que me resaltan hoy en día todavía, sin duda. Y no todo, pregunto yo porque la gente idealiza, ¿verdad? Y piensa que esta familia personal, ¿verdad? O muchas otras familias son bien ideales y bien perfectas. Entonces, no es para sacar, ¿verdad?, trapitos al sol esto, ¿verdad? Porque realmente son cosas que las traemos a la mesa del diálogo aquí, ¿verdad?, en este podcast, precisamente porque por vida propia hemos experimentado que llevamos este equipaje, ¿verdad?, que hablaba Carol, y que veamos que no existe tal perfección. O sea, todos tenemos que batallar algo. Y a veces no es porque papá falló o mamá falló. A veces son las circunstancias, ustedes, ¿verdad? Porque hay papás tan correctos, pues, adecuados en todo, y tal vez las circunstancias no se permitieron, ¿verdad? En mi caso, yo tengo una mamá excepcional, ¿verdad? Pero le tocó ser madre soltera. No es una circunstancia que ella podía cambiar, tal vez, ¿verdad? Sí. Y ya, con solo ese ingrediente, ya se desbalanceó la cuestión y ahí salimos con mucho equipaje extra, todo, ¿verdad? Para lidiar y trabajar. Entonces, no, y de repente eso para aquellos papás que nos están escuchando, usted no se llene de culpa, que esa no es la meta, ¿verdad? Sino que, como preguntaba Carol, o sea, sí pueden estar influenciándonos, gobernándonos, sí, definitivamente sí sucede. Y nuestra tarea como padres, yo les digo porque he estado en los dos lados. He estado en el lado hija, ¿verdad? Recibiendo y viendo esos daños y esas heridas que la crianza, la infancia, las situaciones dejaron. Y me ha tocado en el modo mamá. Un día lo platicábamos, ¿te acordás, Carol? Le hablábamos profundamente, estuvimos un rato hablando de eso, de ratos de modo mamá, de decir, hice mal esto y por eso tengo un adolescente con este problemita. Entonces sí estamos en un mundo roto, entiendo un mundo dañado. Entiendo que la intención de este podcast y de hablar de este tema no es sacar los trapitos al sol, como decías, pero para sanar y para entender. Y para entender y sanar. Yo creo que está bien lo que decís. Sí. Entender primero. No podemos sanar lo que no entendemos. Entonces, para entender y sanar, necesitamos hacer una exploración. Identificar esos patrones, de dónde nace. Normalmente, cuando ya llegamos a esta edad adulta, hacemos una composición de nosotros mismos que es necesario explorar de dónde vienen nuestras reacciones, nuestras formas de pensar, nuestros hábitos. Entonces creo que toda familia, para mejorar y para sanar sus relaciones, necesita explorar. Entonces me parece muy interesante, muy acertado. Claro, y con lo que mencionaban acerca de los padres, creo que en muchas ocasiones lo que ellos dijeron o sus formas de reaccionar tampoco fueron intencionales, sino que también
hay heridas de su infancia o equipaje, digamos, en la vida que ellos han venido cargando también de lo que recibieron también en su infancia. Entonces, a veces de manera no intencional reaccionaron de algunas maneras, ¿verdad? En cierta manera es frustrante. En cierta manera es frustrante para un papá que tuvo una infancia dura y no quiere repetir esos patrones con sus hijos, y cuando se ve envuelto repitiendo esos patrones llega a ser frustrante. Pero queremos liberarlos de esa culpa, en el sentido de que todos vamos a fallar y todos vamos a herir y todos vamos a ofender. Hubo una palabra que, Carol, dijiste en la pregunta. Dijiste, aunque pensamos que ya lo superamos a veces. Sí. Esa palabra superar. ¿Por qué? Porque, miren, a veces hemos pensado que superar es, ay, ya me di cuenta que fallé en esto, ya lo identifiqué. Ay, ya oré por esto una vez, ¿verdad? Ya lloré, ya se lo conté a alguien. Todo eso es parte de, pero todo eso no es superar. Sí. O sea, superar es mucho más grande que eso. Va mucho más allá. Va mucho más allá. Eso es pensar, me tomé una pastillita para el dolor, pero no he ido a la raíz, ¿verdad? Y ya estoy mejor, ya me siento mejor, ya hablé con alguien, me desahogué, lloré, ¿verdad? Y esos momentos uno se siente más aliviado. Es como esconder bajo el tapete. Pero no es superar, exacto, es dejarlo por ahí. Entonces, la superación lleva a una confrontación bien seria. Y si a veces es como, ni siquiera quiero seguir escuchando este podcast porque ya sé de lo que están hablando, ok, ahí está tu señal que no estás superando, ¿verdad? Y estás evitando, ¿verdad? El dolor. Entonces, sí creo que al final vivimos una repercusión, ¿verdad? Que si nos damos cuenta, la aceptamos y la trabajamos, la llevamos a Cristo, buscamos ayuda, ¿verdad? Vamos a terminar, pues, obviamente superándola. Pero no se haga la idea usted que porque oyó un podcast del tema que usted necesita, ya lo superé. No. Va más allá. Necesita tomar acciones. Mi segunda pregunta es, ¿cuáles serían algunos ejemplos de ese equipaje, Linda, que quizás deberíamos enlistar y decir, yo tengo que dejar esto a un lado, no puedo seguirlo cargando, no me beneficia, sino que más bien me afecta a mí y a los que me rodean? ¿Cuáles serían algunos ejemplos que podríamos mencionar? Ok, en cada caso va a variar un montón, porque el equipaje que yo traje de mi gente bella, ¿verdad? De mi casa, es uno diferente al de ustedes, por ejemplo. ¿Qué ejemplo? Ay, aquí está bien bonito esto que voy a decir. El equipaje va a variar mucho dependiendo de tu familia, ¿verdad? Sí. De tus condiciones. Pero va a variar mucho dependiendo de tu persona. Ejemplo, ustedes dos se criaron en la misma familia, criados por los mismos papás, pero yo estoy segura, obviamente, que el equipaje que Charlie llevó es diferente al que Carol llevó, al que Cindy llevó. Absolutamente. ¿Por qué? Porque va a variar dependiendo mucho de tu persona, de tu temperamento. Ejemplo, una casa con muchos gritos. Con muchos gritos, ok. Y tenemos a este niño que es de temperamento bien vulnerable, bien noble, hay hijos así, ¿verdad? Entonces, a este niño esos gritos le causaron un equipaje, una herida, un daño, ¿verdad? Porque tal vez él empezaba a temblar cuando los gritos comenzaban, ¿verdad? Se ponía muy nervioso, le desarrolló ansiedades, tal vez, ¿verdad? Porque, ya empezó a gritar, ¿verdad? Entonces, algo está pasando y tiene al lado el hermanito que es bien guerra, ¿verdad? Y un temperamento bien fuerte, alguien más expresivo, más extrovertido, que cuando le gritan saca su mecanismo de defensa. Entonces, vos gritas, yo grito porque me está gritando. Y entonces es aquel hijo que los papás dicen, es que este no se me quedaba callado y no sé qué. Entonces, esos gritos le causaron un equipaje diferente. Hicieron que yo soy más fuerte todavía y no me dejo de nadie, ¿verdad? Entonces, imagínense, o sea, en cada familia el equipaje va a ser diferente, pero Carol preguntaba cuáles pueden ser. Bueno, pueden ser esas formas en que respondemos ante los retos, ¿verdad? Como hay gente, yo he visto gente que su equipaje de vida que sacaron de casa es bien negativo. Entonces, usted escucha que siempre se quejan, ¿verdad? Siempre se quejan y aprendieron la queja ahí, aprendieron una óptica bien negativa de todo. Ay, no, somos pobres, no podemos. Siempre escuchó eso y se llevó inconscientemente ese equipaje. ¿Cómo respondemos en los problemas, tal vez, ¿verdad? Algunos en casa se hablaba, se platicaba, porque no asociemos el equipaje solo con lo malo. Hay equipaje muy, muy bueno, ¿verdad? Como esas buenas mudadas, como que vos decías que llevamos a un viaje. Qué bueno que traje este sombrero. Qué bueno que traje esto, qué útil me fue. Entonces, hay equipaje muy bueno. Con ese quedemos, ¿no? Entonces, si usted dice, en mi casa los problemas se hablaban, se traían a la mesa. O sea, mi mamá decía, no, ¿qué está pasando? Hablemos. Eso es un buen equipaje,
Mientras otro puede decir, en la mía no nos hablábamos por un mes y todo estaba bien. Y aprendió eso, ¿verdad? Entonces, esas son formas de, podemos ver qué trajimos, qué equipaje andamos cargando. Sí. En mi caso te voy a poner hechos concretos y voy a tal vez abrir un poco mi corazón, porque creo que como un ejemplo de eso que todos debemos de hacerlo. Si yo pudiera identificar algunas cosas emocionales que traigo en mi maleta, que yo identifico, que me he dado cuenta en este tiempo, que antes lo consideraba normal, de hecho correcto, lo consideraba correcto, pero me di cuenta que no es normal. Por ejemplo, no me gusta pedir favores, no me gusta pedir ayuda cuando yo interpreto, ojo, escucha lo que digo, cuando yo interpreto de que lo que yo pido puede ser un fastidio o puede ser una molestia para la persona que se lo pido. De hecho, en el momento, eso me pasa naturalmente, en el momento en que yo te pido algo y yo detecto así como que no reaccionaste muy efusivamente al principio, yo te digo, pero si no puedes, no te preocupes. De hecho, me he encontrado que cada vez que le pido un favor a alguien por teléfono, siempre das la opción implícito está, mensaje. pero si no podés, sí, no problem. Si no podés, no problem. Pero me doy cuenta, es como que salta eso de mí. Obviamente lo he identificado con ayuda de Linda, que es mi esposa y que me conoce, y he logrado detectar estas cosas que asumo, no estoy en el punto de un psicólogo, pero me doy cuenta que tal vez de niño, en mi infancia, tal vez desarrollé o tuve que hacer muchas cosas en las que yo no quería. Todos los niños hacen cosas que no quieren, pero tal vez algunos tuvimos que hacer cosas que no queríamos muy repetidamente, más allá de lo que se consideraría normal, al punto de que te fastidia realmente con toda la vida hacer algunas cosas, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, con mucho fastidio el tener que limpiar los muebles, las sillas de madera del del comedor. Sí. Que hoy creo me que resulta... a ninguno nos gustaba. Ajá, me resulta un chiste y Sí. todas estas sillas tenían torneado y había que limpiarlos con aceite rojo. Y bien limpio. Me fastidiaba hasta la médula. Pero no tenía opción, pues, o sea, simplemente tenía que hacerlo. Y resulta que tal vez algún psicólogo pueda dar un mejor, una mejor diagnóstico, claro. Pero tal vez eso sigo pensando yo. Eso es una herida o de repente un factor de la niñez que me resalta a mí en cómo yo reacciono, en cómo respondo o en cómo solicito ayuda a los demás. Y siempre estoy considerando que tal vez puede ser una molestia. Y me pasa aún con mis hijos. Y les estoy diciendo, si no querés, no lo hagas. Y Linda dice, no, sí tiene que hacerlo, porque es una orden. Y es como resetearme y decir, sí, es cierto. O sea, yo soy el papá, sí puedo dar una orden, pero me doy cuenta que es parte del equipaje de mi vida que no me ayuda a relacionarme o desenvolverme con los demás. Te comento otra que he detectado que viene en mi equipaje. Me cuesta confrontar las situaciones o los problemas. Lo de decir, hablémoslo ahorita y ya. Esas pláticas arreglémoslo. Las pláticas difíciles fue una cosa que me costaron toda la vida. Sí. A la edad que tengo, te puedo decir que tal vez reciente unos 2 años para acá, es que yo comprendí el tema, la idea de tener pláticas difíciles. Y lo importante que es, porque y lo es importante tenerlas. Que es. Una persona con los problemas emocionales de la niñez, como los que traigo yo, le cuesta confrontar algunas cosas y somos del tipo de personas que prefiere evitarlo, dejarlo para más tarde, posponerlo, postergarlo, por una razón. Yo creo que es un temor, así lo he detectado yo, el temor de que si confrontas a alguien a quien querés, esa persona te deje de querer. O perder el cariño, perder el respeto, porque normalmente se interpreta que cuando tenemos una confrontación, una plática difícil, usualmente las pláticas se distorsionan y sale peor y se hace más grande el incendio. Así lo he comprendido yo en mi vida, pero me doy cuenta que es un lastre, que es el vestigio
de heridas de la infancia que se cargan. El punto es que yo soy un líder en la iglesia, soy un líder en mi casa, en mi familia, y me di cuenta de cuántos problemas fui postergando y de cuántos problemas se generaron a raíz de que yo no era capaz de sentarme con alguien y, a pesar de lo que pasara, tener esa plática difícil. Sí. Porque siempre vi la parte negativa como la mayor posibilidad, en vez de ver el resultado positivo como mi mejor alternativa, mi mejor resolución de poder hablar. Perdón, me trabo porque incluso me cuesta hablar del tema, es abrir el corazón. Pero sí identifico, igual que yo, muchos podrán identificar algunas cosas y que son reacciones precisamente específicas de situaciones de que nosotros enfrentamos en nuestro día a día, raíz de las heridas de la infancia. Sí, sí. Heridas, Carol, o a veces simplemente aprendidas, ¿verdad? Aprendidas porque así se hacía. Entonces, aprendí que así se hace y lo normalicé. Y hay heridas incluso o aprendizajes que ni siquiera vienen del seno familiar, sino de la infancia misma. Es decir, maestros de escuela, uno puede recordar, sí. O de colegio, secundaria o preescolar, qué sé yo, un vecino, una vecina, ¿verdad? Pero todos aquellos acontecimientos que marcaron mucho nuestra infancia generan ese equipaje, para bien o para mal. Yo recuerdo a una maestra un día que yo la escuché hablar, me inspiró, que yo ese día dije, soy maestra porque soy maestra, ¿verdad? O sea, a esto me quiero dedicar yo porque me inspiró, me creó algo bueno que me sirvió para el resto de la vida. Entonces, sí, el trabajo es identificar con qué me quedo y con qué no, pero que tenemos, sí tenemos bastante. Seamos adolescentes, nos hayamos casado o no, llevas equipaje. Y si en el trabajo estás viendo como, yo reacciono así, soy así con las personas, ese es el equipaje que estás llevando. Y yo te invito realmente, y este podcast creo que eso persiga, que abramos los ojos, nos veamos un poco para adentro, introspección, y que lo trabajemos, porque es lo que Dios quiere al final, ¿verdad? Hacernos libres de manera integral y esta es una parte a trabajar. Linda, qué bonito lo que mencionabas sobre tu maestra, que ella se volvió una inspiración y que por eso vos decidiste estudiar esa carrera, ¿verdad? Qué bonito como alguien puede marcar tu vida de manera tan positiva y tan grande, como para que hayas tomado la decisión, esto es lo que quiero estudiar porque esta persona me lo modeló, me lo presentó de la mejor manera, ¿verdad? Entonces creo que debemos tener cuidado con esas reacciones, con las cosas, las palabras que decimos, porque puede ser que en el momento ni nos damos cuenta, pero no sabemos la clase de herida o marcas que ese tipo de cosas pueden dejar en nuestros hijos o en la gente que nos rodea. Y yo creo que teniendo en cuenta esto que estamos hablando, es importante entender que si de manera natural vamos recogiendo las heridas en nuestra maleta, por decirlo así, respetando la analogía, también un niño es capaz de recoger las buenas experiencias y si somos intencionales en eso, podemos hacerlo no solo con nuestros hijos, porque pensamos en nuestros hijos, pero cuántas buenas experiencias o cuántas cosas positivas podemos impregnar en la vida de un niño que conocemos, sembrar. O sea, deberíamos de procurarlo con nuestros sobrinos. Deberíamos de procurarlo con los hijos de nuestros amigos, en tener la conciencia de sembrar algo importante, de darles valor, de darles una palabra que los inspire, que los aliente, afirmar su identidad, afirmar sus talentos, sus dones. Creo que es importante también. Yo creo que muchos son capaces de no olvidar esas cosas. Quiero compartir algo, aprovechar este momento para compartir algo que para cualquiera podría ser como, esto es sencillo, como algo como eso te pudo marcar, ¿verdad? Pero el corazón de los niños es muy sensible y nos olvidamos de eso. Recuerdo que fui a una boda cuando estaba bien pequeña, no recuerdo cuántos años tenía, pero la novia se miraba despampanante, ¿verdad? Como en todas las bodas y era admirable verla con su vestido perfecto y todo. Y recuerdo que una de las niñas que andaban por ahí se le acercó y le dijo, qué linda te ves con tu vestido. Y las niñas así como somos, ¿verdad? Y recuerdo que la novia la abrazó y le dijo, gracias, mi amor, vos también te ves linda y que no sé qué, así, ¿verdad? Respondiendo. Luego yo te quería expresar también lo que
cómo me había impactado ver su vestido, y ver la boda y ver todo lo bonito del evento. Me acerqué también y se lo dije, me encanta tu vestido, me encanta tu boda, te ves linda. Y ella me miró y dijo, gracias. Y se dio la vuelta y se fue. Y yo me quedé ahí con mi corazón bien chiquito porque estaba expresando, era un halago, era un piropo, ¿verdad? Sí. Y los niños normalmente esperamos esperaba yo en ese momento, una respuesta de ella también, así como se la dio a la otra niña. Yo creo que es importante, y lo menciono porque en muchas ocasiones cuando saludamos, en la iglesia podría ser a una pareja o a una familia, la mayoría de personas se enfocan nada más en los adultos y nos olvidamos de que ahí hay un niño al lado al que también debimos darle la mano, al que también debimos darle un abrazo o por lo menos hacer contacto visual y decirle, ¿cómo estás, chiquito? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? No sé. No nos olvidemos de este tipo de cosas porque, como dije anteriormente, el corazón de los niños ¿Cómo crees que te impactó sensible. Eso? ¿Será que te generó inseguridad para expresar tus opiniones después? Seguramente. Sí, definitivamente. Es algo con lo que batallo, me cuesta dar mi opinión porque quizás pienso no va a ser tomada en cuenta o lo que estoy diciendo no es tan importante, no sé. Fíjate que sí provocó algo. Absolutamente. Claro que sí. Entonces, como algo tan pequeño, como les decía, para muchos puede ser, ¿en serio? Y si hubiese sido al contrario, si te hubieran validado, probablemente tu reacción sería de mayor seguridad. Claro. Una persona que consideramos importante, que un niño considera importante, tiene un peso increíble en la forma en que se acerca a un niño, a un adolescente. Así que es nuestra responsabilidad, no solo con nuestros hijos. Me imagino que esa persona no es para nada cercana. Sí, no, para nada. Para nada cercana. No. Imagínate, entonces el impacto que realmente podemos tener en la vida de otra persona, en la validación, y a veces un adulto puede decir, este niño ni lo conozco, ni me interesa, pero realmente el impacto que puede tener sobre la vida de una persona es increíble. Y yo creo que cuando entendemos eso y somos lanzados al mundo, debemos de procurar y entender que cada acción que tenemos sobre esa persona va a tener una repercusión sobre sus generaciones, porque probablemente esos hábitos o esas mismas heridas generen una reacción en cadena con las siguientes generaciones. Cuando no se trata, sí. Cuando no se tratan, absolutamente, cuando no se tratan. Sí. Pero necesitamos ser cuidadosos con los niños. Sí. Después de todo esto que hemos hablado, ha sido como bien fácil detectar esos patrones, ¿verdad? De lo que vivimos, de lo que nos dijeron, lo que no nos dijeron, todas esas cosas. Pero yo les hago esta pregunta, ¿alguna vez se han descubierto ustedes, a pesar de que dijeron, yo jamás voy a repetir esto con mis hijos, yo no voy a decir estas palabras o no voy a reaccionar así? A pesar de eso, ¿ustedes se han encontrado en alguna ocasión repitiendo esos patrones que juraron y prometieron no repetir con sus hijos? Sí. Porque es lo natural, eso no va a pasar. Yo recuerdo, por ejemplo, que en mi casa venimos de un ambiente en donde el cuidado de las cosas, porque crecimos en un ambiente de relativa carencia, y era que cuando llegamos a obtener algo había que cuidarlo por el sacrificio con que se obtuvo. Eso tiene lógica, tiene sentido, o sea, está bien. Sin embargo, ese cuidado extremo que teníamos impactaba en algunos detalles que generaban cierta incomodidad, cierta inquietud en mi caso, pues. Y me encontré, por ejemplo, cuando tenía mis hijos a esa edad de los 3 años, 4 años ahí, yo recuerdo que una vez Fernando estaba saltando en los muebles que habíamos recién adquirido y con mucho sacrificio también, como repitiendo la historia. Y yo recuerdo que mi reacción fue áspera, totalmente áspera, dura, con mucho enojo, por ver a mi hijo saltando sobre el mueble. Y recuerdo que Linda en ese momento me dijo, ¿no te parece exagerado? Me desubicó porque para mí fue como no me está apoyando. Y recuerdo que ella me dijo como este momento que está viendo de
de felicidad en el niño vale más que el, Wow. que el costo económico de los muebles. Eso no implica que vamos a destruir todo, Claro. pero ese momento es irrepetible. Y después, meses más adelante, recuerdo ver a los niños saltando en la cama una vez más. Y fue como choqueante nuevamente y como otra vez. Pero el punto de reaccionar y decir, voy a repetir lo mismo y no puedo hacer esto. Recuerdo que Linda en esa ocasión me vio y fue como, te voy a ayudar a cambiarte el chip. Y vi a Linda subir a la cama Y saltar con ellos. y saltar con ellos. Ahí se descompuso Muy típico todo. de vos. Se Linda. descompuso todo realmente, pero me hizo ver las cosas de una manera diferente. Sí, Entonces totalmente. me doy cuenta que uno tiene la elección de cómo reacciona en esos momentos. Siempre que reaccionamos o que queremos repetir los patrones del pasado, está en nuestra elección cómo reaccionamos. Obviamente necesitamos darnos cuenta, Sí. identificarlo. Y una vez que lo identificamos, nosotros decidimos repetirlo o no repetirlo. Pero sí, nos encontramos repitiendo esos patrones siempre vamos a estar tentados, porque es una marca. Sí. Yo creo que no importa si nos ponemos como a enumerar, ¿verdad? Todos los errores. Seguramente muchos de ustedes ya dijeron, yo estoy cometiendo ese error, o ya identificaron las cosas que estamos haciendo mal, porque como decíamos al principio, no importa si es una familia ejemplar, aunque se vea perfecta, siempre hay ese equipaje, esas cosas que estamos cargando que son innecesarias, que no deben estar ahí. Entonces quizás ustedes dicen, ya identifiqué muchas, pero este podcast, este tema, esta conversación, no se trata de soy un desastre, ya cometí tantos errores, no lo puedo remediar, sino al contrario, es para darnos cuenta, identificarlos, conocerlos y buscar la forma de remediarlos. Al final hay una frase que escuché una vez acerca de la crianza y se nos decía, nosotros debemos criar desde la esperanza, porque muchos dicen, ya cometí tantos errores que ya no sé si puedo remediarlo o si de aquí hacia adelante puedo hacer las cosas mejor, pero si nos enfocamos en la esperanza y partimos desde ahí, yo creo que sí podemos. Absolutamente, me llama mucho la atención el tema de esta serie que estaba hablando en este mes en la iglesia, y justamente el tema tiene que ver con reconectar, es decir, volver a construir los puentes de comunicación una vez que se tienen esos puentes, Sí. restaurar, y una vez que restauramos, reescribir la historia. Todos tenemos la oportunidad de volver a reescribir lo que un día nos pasó. Yo creo que es de tomar una decisión y cada día con acciones, porque a veces solo nos quedamos en la reflexión, ¿verdad? Pero es necesario tomar acción y cada día sembrar una semilla que sabemos que va a quedar en el corazón de nuestros hijos, de nuestros amigos, porque aquí no solo estamos hablando de crianza, sino las parejas, ¿verdad? Esposos, los amigos, las amistades, los padres. Se extiende a todo lo que se llame familia. Podemos sembrar esa semilla todos los días sabiendo que vamos a causar algo grande en el corazón de esa persona. Y si pensamos en cómo caminar en la vía de la solución, creo, lo primero yo creo que hay que hacernos responsables. O sea, hay que hacernos responsables porque la justificación de es que me pasó esto, me sucedió lo otro, a mí me traumaron, ¿verdad? En mi infancia porque me pegaban mucho, lo que sea que usted pueda decir sería pues una excusa, ¿verdad? Realmente. Y necesitamos hacernos responsables. O sea, si usted dice, no me gusta esta parte de mí, ¿cómo reacciono aquí? Siento que estoy dañando personas, siento que me desconecto de mi familia y empezamos a notar pues que no somos los más agradables. O sea, yo se lo hablo por mí misma. O sea, yo dije realmente qué difícil vivir con Linda. O sea, yo llegué a concluir pues, o sea, es difícil, soy bien complicada. Entonces, ¿qué puedo decir? Pues que me aguanten, ¿verdad? Pues para que se casó el otro conmigo, ni modo que me aguante, pero realmente hay que madurar y hay que hacernos responsables. Sí. O sea, yo llegué a decir, esta no es la vida que quiero, esta no es la persona que quiero ser, esta no es la mamá que yo quiero ser, esta no es la amiga, la cuñada, la nuera, o sea, pequeñas cosas que vienen en el equipaje, yo tenía una manera bien fácil de comunicar, ¿verdad? Y mi manera de saludar, que he trabajado eso porque no estaba bien y tuve que darme cuenta. Pero para mí era sencillo llegar a la casa y hola a todos y punto, ¿verdad? Ya saludé. Y yo recuerdo a Carlos recién casados en las primeras ocasiones que íbamos donde mis suegros y Carlos me decía, Linda,
dice mi mami que si te pasa algo. Y yo, no, nada, no me pasa nada. Y él me decía, ¿y qué no saludaste? Y yo, ya saludé. Cuando entré yo dije, hola, ya dije, buena, ya viene, punto. Entonces, él me decía, no, o sea, anda a saludarla. Eso, imagínese algo tan pequeño, pero causaba un malestar afuera. Y para mí, o sea, ¿por qué? O sea, ya estuvo, ya. Y yo me puedo encaprichar y decir, yo así soy, no, no pasa nada, esto no es relevante, qué gente tan exagerada. Podemos justificar ustedes de un montón de maneras, pero cuando nos hacemos responsables, esto no facilita mi vida con otros. O sea, te hablo de tus hábitos. Sí, esto no facilita la vida con los demás, esto incomoda a la gente, hiere a las personas, entonces ahí identificamos, está malo. Tal vez a mí misma, ¿verdad? No me deja como persona satisfecho, ¿verdad? Feliz, no soy la persona que yo quiero ser. Y yo recuerdo que empecé, ¿verdad? A trabajar en esas cosas. Y lo primero es, escúchame, lo primero que usted se tiene que preguntar, ¿de dónde saqué esto? ¿De dónde me viene, como Carlos contaba, de dónde me viene la inseguridad de dar mi opinión en un grupo? Y ahí, quizás sea esto, porque me hizo sentir esta experiencia así y así, ¿verdad? Me hizo sentir que no era importante lo que yo tenía que decir, porque fue, qué bueno, y ya continuamos. Entonces, identificar de dónde me viene, cómo me hizo sentir, y hay que desmentir eso que el enemigo sembró en ese momento. Yo identifiqué de dónde me viene ser tan fresca así, ¿verdad? Con alguien. Entonces, claro, yo en mi casa no había un orden en muchos sentidos, ¿verdad? Porque no había lugar para que lo hubiese, como les digo, aunque mamá quería, las condiciones eran difíciles y yo no comunicaba bien. O sea, yo me paraba en la puerta, que era una pulpería, ahora mi mamá estaba ocupada trabajando, y desde la puerta gritaba, mami, ya vengo, ¿verdad? Ese era mi pedir permiso a ustedes, ¿verdad? Yo avisaba nada más, y ella sí, está bien, y seguía ella trabajando, ocupada. Después se acordaba, y Linda, ¿qué hora vino? No escuché a qué hora viene, tranquila. Yo, entonces, esa frescura, ¿verdad? La saqué de ahí, entonces ya llegué, avisé porque ya llegué y entré. Pero para mí era raro, ¿por qué tengo que ir a saludar a cada persona? Hola, ¿cómo está? ¿Y cómo está? ¿Y cómo está? Y yo, ay, qué agotador eso. ¿Pero por qué? Porque yo lo aprendí así, lo traje en mi equipaje y lo normalicé. Entonces sí, nos encontramos después haciendo cosas que usted se tiene que preguntar si esto que yo normalicé es correcto, si ayuda, si suma o si resta, ¿verdad? Y luego pues yo dije, está bien, me voy a esforzar. Y entonces preguntaba, ¿dónde está mi suegra? En la cocina. Voy a ir a la cocina, hola, ya vine, ya. Entonces, eso para mí creo que también dice a la familia que me importan y los amo, ¿verdad? Sí. Porque estoy dispuesta a cambiar mi manera de ser, porque para ellos es importante, está bien. Aunque eso no precisamente se sienta tan natural. Eso iba a decirlo, que al inicio nada de lo que cambiemos va a salir natural. Y no está mal. No es ser hipócrita, porque realmente es el sacrificio del amor. Y ese es el punto que mucha gente dice, pues, no quiero ser hipócrita, no voy a ser doble cara, no quiero ser un falso, yo soy como soy, pero siendo como somos realmente estamos matando a los demás. Y yo creo que la mayor muestra de amor, la mayor muestra de generosidad, es poder cambiar estos patrones y estas marcas. Por amor por aquellos con los que vivimos. Cabal. Al final, con esos que vivís, que pasás la noche cuando todo el mundo se va y los amigos, esa es la gente que más deberíamos de cuidar. Y para Carlos eran importantes un montón de cosas que para mí, hermano, realmente que, ay no, o sea, yo decía, qué raro este hombre, ¿verdad? Pero era su formación y era su equipaje. Entonces habían cosas que chocaron, que no calzaba, y fue por amor a la paz del mundo, ¿verdad? Necesitamos ceder y necesitamos decir, esto lo estoy repitiendo. Yo decía de joven, yo no voy a hacer un montón de cosas, ¿verdad? Que en mi casa se hace, qué feo esto, yo no voy a hablar así, y de repente estoy replicando eso. Haciéndolo, y estoy haciendo exactamente lo mismo. Entonces yo recuerdo mañanas que Carlos a veces se acercaba y me decía, Linda, desde que te levantaste, está gritando. Y yo gritando, ¿cuándo? Va, gritaba. Entonces, sí, yo no me daba cuenta. Y mis hijos volteaban a ver y decían, así como ya es que cierto, él ya dijo, yo voy a apoyar, ¿verdad? Entonces, sí, yo decía, ay, Dios mío. Entonces, hubieron momentos, Carol, que era como, me iba al cuarto. Me encerraba y yo, ay, porque yo estaba para regularlo, o sea, para trabajarlo, o sea, ay, ¿qué me está pasando? O sea, tengo que volver a empezar, Señor, ayúdame, oraba y se lo entregaba a Dios y volvía a salir. Ok, aquí vengo, la nueva mamá de hoy, ¿verdad? Y entonces, a volverlo a intentar. No va a salir natural, como Carlos dijo al inicio,
pero sí necesitamos hacernos responsables. O sea, esto soy y no puedo seguir diciendo así me criaron. Hay que hacer algo al respecto. Bueno, ahora la pregunta, después de todo lo platicado, de todo lo conversado con ustedes, Charlie y Linda, aquí viene la pregunta que todos ustedes están esperando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cómo corregimos? ¿Cómo tratamos de sanar esos errores que quizás ya hemos cometido? Y les tengo una pregunta para eso. ¿Cuáles serían esos pequeños hábitos que podrían ayudarnos a romper un patrón negativo familiar? ¿Cuáles podrían mencionar? Hábitos pequeños, sencillos, que sean prácticos para todos. Yo creo que todas las heridas o todas las cosas negativas que pudiéramos llevar en nuestro equipaje se manifiestan en las reacciones, en cómo reaccionamos. Ahí desemboca en cómo reaccionamos. Algunos somos impulsivos. Yo soy una persona impulsiva. Cuando se acumulan muchas cosas, somos de las personas que explotamos, y hay otras personas que reaccionan internalizando, no hablando, aislándose. Son diferentes formas de reaccionar. Pero yo creo que un hábito que deberíamos de normalizar sería pensar 3 segundos, 5 segundos antes de reaccionar. O sea, el que es impulsivo, tratar de lo más posible de antes de explotar y antes de gritar, pensar 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos. En esos 3 segundos, 5 segundos, la historia de cómo dirías las cosas puede cambiar mucho. Lo digo porque a mí me ha pasado. O sea, sí, he tenido reacciones horribles, ¿verdad, mi amor? Horribles. Amén, hermanos. Conduciendo en el tráfico me ha pasado mucho. Me he descontrolado y el Carlos que ustedes no conocen, el monstruo que alguna vez pudiéramos llevar, se me ha salido un montón de veces. Pero me he dado cuenta que las veces que he esperado antes de abrir el vidrio, antes de abrir la boca, antes de abrir la puerta, esas veces me ha funcionado. Y yo creo que también las ocasiones en que la gente se aísla más bien y no dice nada, porque hay veces que es necesario más bien reaccionar. Y cuando tomas 3 segundos, 5 segundos para pensar y más bien sí decir algo que suavice o expresar nuestras emociones, el resultado es mejor. Entonces yo creo que el hábito de esperar un tiempo es bueno. Yo creo que reacción por reacción, una a una. La historia de nuestra familia no la vamos a cambiar toda de un solo hoy, pero podríamos empezar cambiándola una reacción a la vez. De a poco. Como son hábitos, yo pensaría, al menos así lo veo, que usted debe de ver su familia. Mire la familia de donde viene. Mire su familia de origen, pero eso necesita tiempo, ¿verdad? Porque a veces andamos corriendo tanto que no hay tiempo para una pausa y necesitamos tiempos de quietud. Ustedes necesitamos tiempos de introspección y de ver para adentro, ¿verdad? O sea, el salmista decía, examíname, oh Dios, mira lo profundo de mi corazón. Era ponerse realmente a verse en un espejo, y al vernos nosotros y ver la familia de dónde venimos, podemos encontrar el porqué, ¿verdad? De muchas acciones, reacciones y pensamientos, como hablaba Carlos. Y de repente sacando esas listitas, ¿verdad? Sí. Esas listas negras, entonces podríamos tener mucha tela que cortar. Le invitamos, de hecho, que cuando termine el podcast, o si quiere ahorita, póngale pausa, ¿verdad? Y des el tiempo, haga una nota en su celular, ¿verdad? Que se llame ¿cómo? ¿Qué podríamos ponerle? Mi equipaje, ¿verdad? El equipaje de mi vida. Y qué tal si en esa nota, cada vez que encuentre algo, usted lo va anotando ahí, ¿verdad? Reacciono así, me cuesta decir cuando algo me molesta y aguanto más de lo que debería porque ¿qué cosas me detonan? Expresar. ¿Qué cosas me detonan? Porque hay cosas simples, sí, pequeñas, exacto, que son las que nos hacen los botones rojos se le llama, y alguien presionó tus botones rojos. O sea, para el otro no sabe por qué reaccionaste tan exagerado, porque tan grave, no es tan grave, pero para vos es grave, ¿verdad? Cabal. Eran esas cosas que Carlos mencionaba, como para él el cuidado de todo era súper, eran botones rojos. Entonces,
Él no entendía porque tenía una esposa bien relajada, ¿verdad? Hay muchas cosas. Yo no entendía porque para él era tan grave, pero fuimos encontrando. Entonces, cada vez que usted encuentre algo, yo le diría eso. En lo personal, a mí me ha servido anotar algunas cuestiones personales para luego trabajarlas, porque es un camino, no lo vamos a solucionar así. Pero si se hace usted su nota, el equipaje de mi vida, y cada vez que encuentre algo sospechivo, ¿verdad? O que alguien se lo diga, porque óigame, la gente nos dice cosas, ¿verdad? Y uno a veces pone una barrera y dice, no, ay, vos, yo así soy o lo que sea, pero esas cosas que la gente te ha dicho, tu misma familia, son áreas donde hay que trabajar. Y en esa nota podrían ir, ¿verdad? Luego podemos trabajar un poco en llevárselas al Señor, en pensarlas, meditarlas y encontrar esas raíces para tratarlas, ¿verdad? Uh-huh. Sí, dijiste algo importante de hacer una introspección, pero aparte de eso hay un trabajo que hacer con la familia a la que ya herimos, tal vez a la que ya ofendimos, y para esto habría que conversar, ¿verdad? Con ellos, pero conocemos familias que dicen, no, a nosotros no se nos da eso, nosotros ni siquiera comemos en una mesa juntos, ¿verdad? Eso es raro. Conozco personas que me han dicho eso. Nunca hemos hecho familia. Dios, nunca hemos hecho algo así. Entonces, ¿qué consejo le darían ustedes a estas personas para poder tener una conversación de sanidad con su familia? Bueno, yo creo que necesitamos normalizar hablar el tema. Yo creo que necesitamos volver a la mesa. Las familias necesitan volver a la mesa. Si usted quiere generar cambios en su familia, una mesa como esta es necesaria, en donde hablemos. Y para empezar, diría que necesitamos buscar el momento adecuado. No todas las pláticas que hay que hacerse, hay que hacerlas en el mismo momento en que hubo un problema. Linda decía, ella las anota y me consta. Hemos tenido pláticas después de 6 meses, incluso pláticas después de 1 año. Todos los desacuerdos que tenemos normalmente ahora no los hablamos el mismo día, sino que esperamos el momento adecuado. Eso nos ha ayudado mucho a entendernos. 2, necesitamos hablar desde nuestra vulnerabilidad. Es decir, así me siento yo. No es decir lo que me hiciste, sino desde así me siento yo. Esto me hace sentir, cómo lo estoy interpretando yo. Y 3, es necesario entender o tener el objetivo, sentarse con un objetivo, y que el objetivo de la plática sea sanar, no rebatir, no como decimos aquí en Honduras, sacar muertos del hoyo, sino que esta plática tenga que ver con el objetivo de sanar. Nos vamos a levantar de esta mesa habiendo hablado, entendiendo que esta plática me va a sanar. Y cuando hablo de que nos sentemos a la mesa, es que a veces necesitamos escuchar la perspectiva de otros acerca de nosotros. Yo puedo hablar de estos temas con tranquilidad porque he tenido la oportunidad de sentarme con mi esposa desde el punto de vista de escucharla decirme esas cosas a mí, que no me gustan. Algo duro, creo yo, ¿verdad? Hay que estar dispuesto, hay que estar Sí. dispuesto. Y ella también ha mencionado que sus cambios o su formación o su evolución tiene que ver con los momentos en que ella ha estado dispuesta a escucharme. Obviamente han habido pláticas que datan de 1 año, de 2 años, y que en el momento en que se hablan el objetivo es sanar, tiene que ver con sanar. Y cuando nos sentamos a esa mesa y tenemos esa apertura en el corazón y en los oídos de que nos digan las cosas más difíciles, no es con el fin de hacernos daño, sino de ayudarnos a salir de eso donde hemos estado atrapados muchas veces. Solucionar. ¿Qué hago yo del otro lado al escuchar lo que me dicen? Y es, siento que me fallaste en esto, siento que no has hecho bien esto. O sea, ¿qué hago yo aquí a este lado cuando es a mí a quien me toca escuchar que yo no lo hice bien, que yo causé el daño? Creo que hay que quitarnos, número 1, quitarnos ese deseo de justificar inmediatamente. Porque si alguien está ofendido en tu casa y pensás que no fuiste vos, ¿verdad? Que lo ofendiste, y esa persona viene y me lo dice, lo primero que voy a querer decir, no, es que mira, yo te dije eso por tu bien. No, es que mira, cuando no se justifique, no haga eso, no haga eso. El día que alguien venga y le abra su corazón y le diga, mira, yo te he guardado esto, yo he estado mal por esto, porque de ese día, y le costó esa persona para hablarlo. Piense esto primero, lo pensó mucho para hablarlo. ¿Verdad? Porque uno dice, le digo, no le digo ahorita, le digo más tarde, ¿cómo hago? Lo practica. O sea, le costó decirlo. Al final lo dijo, y cuando lo dijo se encuentra con que eso no fue nada.
o vos lo hiciste más grande de lo que debía. Inmediatamente se vuelve a cerrar. Inmediatamente se cierra y el otro se va con su herida y va peor porque ya lo intenté y no me escucharon. Entonces, ¿qué sucede? Mucha gente tiene el problema de no tengo un ambiente en la casa donde esto se pueda hablar, y como Carlos hablaba ahorita, vos decías normalicemos hablar, pero yo sé que en una casa hay una química de diferentes temperamentos, de diferentes personas, y hay algunos bien cerrados a hablar, otros muy a la defensiva. Entonces, si usted empieza, no empiece con una gran expectativa, todo se va a arreglar en esa plática, vamos a hacer otro, quizás no le vaya tan bien a la primera, pero usted vaya con el corazón de querer resolver. Y si alguien dice, me heriste, ¿qué tengo que hacer yo? Aunque yo diga, yo sé que no lo hice así como él lo dice, para mí no fue tan grave, ¿qué toca hacer? Decir perdón. O sea, simplemente, perdón, no era mi intención, no pensé que eso iba a tomarse así, realmente me duele haberte dañado, perdóname, y punto. Y quédese usted en su cabeza con todas las conjeturas que quería decir, porque el otro siente, mire, la ofensa es alguien que siente que me deben. Eso es alguien que está ofendido, siente que me deben, o sea, dañaron mi dignidad. ¿Qué necesita esa persona? Que lo restituya, sentir la dignidad de que me escuchó que yo estaba mal, me pidió perdón, ya eso trae un bálsamo. Pero cuando minimizaron lo que yo sentía y me dijeron que no es nada, eso causa un peor daño. Entonces, si usted piensa que hay pláticas difíciles que hacer en su casa, yo le diría prepárelas, como dijo Carlos, busque el momento y prepárese para que le digan, mira, vos me venís a reclamar esto, pero la verdad es que vos has sido lo peor en esto y esto. Entonces, prepárese para decir perdón, para bajar la cabeza, ser humilde y por amor a la familia empezar a sanar, porque si revolvemos muertos del hoyo y empezamos, no, pero es que vos no te acordás que vos has sido peor que yo, entonces vamos a quedar peor realmente. Y hay muchas familias que no hablan por eso, mejor quieren dejarlo ahí tapado porque es muy complicado. Y en los casos que yo creo que hay 2 que 3, que es casi imposible hablar, porque sí hay algunos, yo le daría el consejo de que no todas las pláticas se tienen que llevar a la mesa a confrontar con el otro. Tal vez usted tenga que perdonar usted y Dios y dejarle pasar esa ofensa a esa persona para sanar. Y si usted sabe no hay manera, pues perdone usted, escríbalo. A veces ese consejo yo se lo doy a algunas personas, a algunos les ayuda a desahogarse de esa manera, ¿verdad? Y escribírselo al otro. Deje la carta debajo de la puerta y huya, ¿verdad? Por su vida después de que ella expresó lo que quería decir. Puede ser una manera de que le ayude a sanar a usted, ¿verdad? Y si es alguien con quien se puede hablar, háblelo, ¿verdad? Háblelo, está bien, pero prepárese para todos esos posibles escenarios. Yo quiero terminar con esto. Cuando nos sentamos a la mesa para platicar, normalmente nos hacemos la idea, ok, nos vamos a sentar y les voy a decir. Pero creo que si cambiamos la dinámica y en vez de vamos a tener las pláticas difíciles, los voy a sentar y les voy a decir, nos vamos a sentar en la mesa y quiero escucharlos acerca de mí. Y si damos el ejemplo, en el caso de nosotros que somos padres o que somos esposos, lo que vamos a hacer es normalizar un modelo sano en donde los demás, los hijos o nuestro cónyuge se pueda sentar y también tener la misma actitud de decir, hoy me siento bien, hoy estoy listo para escuchar las cosas que necesito cambiar o que necesito sacar de esta maleta. Cabal. No ir en la posición de voy a atacar, voy a decir, sino voy a recibir y aceptar también, ¿verdad? No. Ha sido un bonito tiempo. Quisiera seguir hablando porque hay tanto que decir, pero lamentablemente llegamos al fin de este tema, el equipaje de mi vida. Y los temas que vienen son buenísimos. Sí, no se lo pierdan, los esperamos en un nuevo episodio y quédese con esto. El hogar no es un lugar perfecto, sino el lugar donde practicamos amar más fuerte que el dolor. Así es que ame a su familia, ame a sus compañeros de viaje, decida qué llevar en esa maleta y qué dejar a un lado, y que Dios nos guíe a ser familias ejemplares y rodeadas del amor de Dios en todo tiempo. Feliz viaje, Carol. Gracias. Feliz viaje a todos linda. ustedes también. Feliz viaje.